gracias. Este es el resumen de la asignatura de deformación plástica del máster de fabricación avanzada de la UNED. Aquí está todo. Es verdad que la información está un poco separada, pero está todo. Entonces, al ver esto desde el inicio al final, se verá todo. Yo, para no saltar arriba, abajo, pues voy a leer y narrar lo que pone. Bueno, el conformado en caliente y en frío, ¿cómo se clasifica? En función de la temperatura. Bien, la temperatura de fusión partido por 2, esta es la temperatura de recristalización. Más es caliente, menor es frío, básicamente. Luego hay otras clasificaciones de semicaliente y semifrío, pero vamos, principalmente es esto. Bueno, esto lo hemos visto entonces. Cuando se trabaja con material en caliente, se puede simplificar el material a mantequilla para entender todo ese cuadro. Resistencia mecánica de la pieza en caliente, pues menor. La mantequilla caliente tiene menos resistencia que la mantequilla fría. Capacidad para reproducir geometrías complicadas. La mantequilla caliente fluye mejor, produce geometrías más complicadas de forma mayor que la mantequilla fría. La fuerza requerida, el cuchillo para cortar la mantequilla caliente, experimenta menos presión que la mantequilla fría. Cargas soportadas por las herramientas, pues lo que hemos dicho, menor en caliente, mayor en frío. Desgaste de la herramienta, aquí está al revés, porque cuando los materiales están más en caliente, más fácil es la vibración de los átomos, más fácil que se despeguen, se desgastan más en caliente. Precisión dimensional, pues la mantequilla caliente fluye más. Si fluye más, tiene más facilidad para deslocarse y que haya pues menos precisión dimensional. Entonces su precisión dimensional es peor. Si fluye más, pues superficialmente también fluyerá más, tendrá peor acabado superficial. Necesidad para calentar, pues lógicamente en caliente sí es necesario, en frío no. Vale. Clasificación según la relación área-volumen. Aquí es muy fácil, todos tienen área-volumen baja menos el conformado de chapa, que es esto. El conformado de chapa tiene alta relación área-volumen y resistencia a peso también. El resto, forja, laminación, estirado y extrusión, pues tienen área-volumen baja la relación. Vale. Esa es la deformación en general. Bueno, pero no. La tensión en general. Y esa es la deformación en general. ¿Cómo se relacionan? Con varios modelos. Ese primer modelo es para materiales dúctiles y tiene el nombre de Holomon y es básicamente así. La K es la constante de resistencia de material y la N es la constante de endurecimiento del material. En algún momento, ahora se verá, pero cuando ya la gráfica llega a un punto máximo y a partir del cual empieza a bajar, ese punto se llama UTS y en ese momento K es igual a N numéricamente. Es cuando la probeta empieza a ver un cuello de botella en ella. Eso ahora lo veremos. Vale, voy a borrar cosas. Según este señor, que no quiero pronunciar su nombre porque lo voy a pronunciar mal, es posible que esa ecuación empiece, pues en lugar de empezar aquí, pues empieza aquí. Simplemente que en materiales que tienen una deformación inicial, pues se parte desde una tensión distinta al cero.
Materiales recocidos empiezan desde aquí. Materiales que tienen deformación inicial o no recocidos, pues empiezan un poco más arriba. Vale, materiales calientes, como al calentar el material, pues las deslocaciones se localizan de nuevo, pues la tensión es constante. Independientemente de la deformación, la tensión es constante. ¿Por qué? Porque el material está caliente. Bien. Aquí un resumen muy rápido de energías. La U es la energía específica por unidad de volumen. ¿Energía en qué se mide? Newton por metro. Newton por metro. Por unidad de volumen hemos dicho, metros cúbicos. Esto con eso se simplifica, nos queda Newton partido metro cuadrado. ¿Esto qué es? Pascal. Entonces, la energía específica por unidad de volumen tiene unidades de Pascal, que es presión. ¿Vale? Que es todo lo que está aquí escrito. Esa energía específica por unidad de volumen se desglosa en 3 sumados. Deformación homogénea, que es la energía utilizada para hacer el cambio de geometría. Energía específica por unidad de volumen dedicada al rozamiento y energía específica por unidad de volumen dedicada a la deformación interna. Cada vez que se cogen más componentes del sumado, pues se utiliza un modelo u otro. Si la energía total solamente se cuenta la energía utilizada para el cambio de geometría, se llama método de deformación homogénea. ¿Por qué? Porque solamente cuenta la deformación homogénea. Si también se cuenta rozamiento, pues es análisis local de tensiones y también tiene el nombre de SLAP. Bien, a ver, aquí hemos visto ya lo de caliente frío, cómo definirlo. La tensión, a veces esto genera un poco de confusión porque uno ve P, piensa que es presión, no. P es carga y estará en newtons. Y área es metros cuadrados, newtons partido por metros cuadrados, tensión, y tensión eso se mide en Pascal, o múltiplos de Pascal, que es el mega, que es 10 elevado a 6. Vale. Como hemos dicho que aquí tenemos tensión y deformación, pues a ver cómo se calcula esto. Aquí está alguna parte de la verdad entera está aquí. Básicamente tenemos 2 tensiones y 2 deformaciones. La deformación verdadera es la presión aplicada partido por el área en ese instante. La tensión en general es la presión aplicada en el instante. Ambos casos son en el instante partido por el área inicial. Eso es un poco mentira, porque el área va cambiando, sobre todo cuando se genera cuello de botella. Vale, la deformación, pues hay 2 deformaciones. La deformación nominal, esto va con esto y esto va con esto. Y la deformación verdadera o en general, o sea, vamos, el verdadero va con verdadero y nominal va con en general. Así. La deformación verdadera es, o logarítmica, es logaritmo neperiano de L partido L inicial. Siempre abajo se pone el dato inicial, longitud inicial. Y arriba se intenta que sea un número positivo. Eso es un ensayo de tracción, por lo cual la propuesta al final es más larga que el estado inicial. De aquí a aquí aumentó la longitud. La longitud final menos la longitud inicial es un número positivo. Esto es mejor hacerlo así para evitar cosas raras de números negativos por ahí. Vale. ¿Cómo relacionar ambas cosas? Que es la tensión verdadera
y la tensión en general o la deformación verdadera y la deformación en general o nominal, pues mediante estas relaciones. Esos dos se relacionan de la siguiente forma. Siempre el más complejo es igual el simple 1 más e. E en este caso es esto, no es el número 2,3, etcétera. Y lo otro, perdón, sí, verdad. Y lo otro, pues mediante el logaritmo, porque de aquí a aquí no hay logaritmo, por lo cual la relación entre ellos no tiene logaritmo, pero de aquí a aquí sí que apareció un logaritmo en una de las expresiones, entonces tiene que aparecer en la relación que les relaciona. La deformación en general es logaritmo neperiano 1 más e. Aquí hay que tener cuidado y no hacer esto matemáticamente, no hacerlo con números, hay que hacerlo con expresiones. O sea, aquí no se meten números, aquí se mete esto y se opera. Y se hace esto como LI y se suma y se opera todo esto. No se ponen números. Si queréis ver por qué no se ponen números, inventar números y sustituir resultados y veréis que no da lo mismo. Pero el resumen, para no hacer esto muy largo, es utilizar la expresión y simplificar, y cuando simplificas todo ya sustituyes, no al revés. Vale. A ver, ¿qué hemos visto? ¿Qué no hemos visto? Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Voy a ir tachando cosas que hemos visto para no volver a repetir. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Todos lo hemos visto. Vale. En cuanto a la energía interna o la energía de deformación, el rendimiento, ¿qué es esto? Es básicamente la energía de deformación homogénea partido por la energía total. Eso relaciona cuánto se utiliza para hacer el cambio de geometría partido por el total. El total que engloba el deformación homogénea, rozamiento y dispersión interna o deformación interna. Vale, en extrusiones el rendimiento es entre el 30 y el 60%, quiere decir entre el 60% y el 40% está aquí. Entre 70% y el 40%, cuando hacemos extrusión la energía va aquí y el resto aquí. En laminación pues se utiliza más energía en el cambio de la geometría. En otras palabras, el proceso de laminación es más eficiente que extrusión. Esa energía que se aplica, la energía se conserva, no desaparece. ¿A dónde se va? Toda la energía que se aplica, la total, en cambio de temperatura. Se calienta el material. No hay que saber esa expresión de memoria. Con que nos den unidades de cualquier cosa, ya todo sale. Por ejemplo, calor específico sería en unidades inversas a la densidad de la temperatura y proporcionales a la energía interna. Quiero decir, esto va a ser unidades de Pascal, de alguna forma, masa, volumen y Kelvin, por ejemplo. Y tú, pues, si te dicen que el número es 30, pues ya sabes la ecuación, porque si yo necesito aquí energía específica por unidad de volumen, etcétera, como hemos visto, eso es Pascal, y tú tienes volumen, unidades, eso es simplemente unidades. Pascal con Pascal se va, vale, muy bien. Tú necesitas que se te vaya
masa partido por volumen, entonces tienes que multiplicar por densidad. Es que es masa partido por volumen. Esto con eso se va, esto con eso se va. Y te quedan Kelvin sueltos por aquí. Pues tienes que multiplicar por variación de temperatura, que va en Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. La unidad es igual a que la unidad. Eso es análisis dimensional, no nada raro. Y si no, pues aprender la fórmula. Vale. Vale. La deformación homogénea, o sea, la energía interna por deformación homogénea, tiene esa expresión. Entre su expresión es la integración, bueno, como hemos visto. Aquí tenemos la tensión y aquí tenemos la deformación y tenemos esto. Pues esa área entre deformación 0 y deformación 1, entre deformación 0 y deformación 1, esa área, esa curva, la hemos llamado tensión, límites de integración, pues son estos. Pues en ese caso, si esto se comporta como Olomon dice, K por, como hemos visto arriba, K por arriba era N, y aquí la deformación. Pues sustituimos esto por esto y nos queda eso matemáticamente, que es esto que está en azul, es exactamente lo mismo que la tensión de fluencia media multiplicada por la deformación final. Eso es igual a esto. Matemáticamente, esa área en amarillo es la misma que está en azul. O sea, si la tensión de fluencia media está por aquí, esa área cuadrada es la misma que este semitriángulo. Bien. Bueno, todo eso lo hemos visto. Bueno, 3K dice que la fluencia empieza a ocurrir cuando la tensión cortante máxima es igual o mayor a la tensión de fluencia del material. En otras palabras, cuando la tensión uniaxial o axisimétrica, que es la Y, de fluencia es 2 veces a la tensión de fluencia del material. Ese otro señor, von Mises, dice que no son 2 veces, es raíz de 3 veces. Interacción, por ejemplo. Y la tensión empieza cuando la combinación de las tensiones alcanzan un cierto valor. Bueno, lo que hay que recordar de todo esto es que según 3K es 2K, la tensión de fluencia es igual a 2K, K es constante del material, bueno, asignada al material, intrínseca al material, según von Mises, y es igual a raíz de 3 de K. El desarrollo matemático estaba muy bien, pero no hace falta saberlo. Bueno, estos los veremos arriba, pero básicamente eso es sentido común, ¿no? Si te dice que la tensión de formación, si tienes tensión inicial, pues partirás desde aquí y luego tienes una pendiente M, que es esto, que relaciona la deformación con la tensión. Eso es endurecimiento lineal. ¿Por qué es un endurecimiento? Porque tienes una pendiente positiva.
Olomon es lo que hemos visto, que es este señor. También tiene endurecimiento, pero no es lineal. Esa es la deformación real. Tiene dos constantes que hemos visto: constante de resistencia de material y constante de endurecimiento de material. Vale. Luego tenemos Ludwig, que dice lo mismo que Olomon, pero empezando desde arriba. Entonces, básicamente esto. Y luego tenemos el comportamiento ideal de material rígido, plástico, perfecto, en caliente, que es esto. Independientemente de la deformación, tienes la misma tensión porque estás en caliente. Bueno, aquí está otra clasificación que dice que entre 0,3 por la temperatura de fusión hasta 0,5 de temperatura de fusión, eso se llama semicaliente, menor es frío y mayor es caliente. Es otra subclasificación. La relación área-volumen ya la hemos visto, entonces aquí no hay nada. Los tres tipos de clasificaciones los los veremos mejor más arriba. Aquí, tres. Los tres en estacionario y dos es en transitorio. Eso se ha visto. Esto se ha visto. Todo esto se ha visto. Bueno, cosas. Esa Y, ¿qué es? La tensión de fluencia, ¿qué es? Pues básicamente te dice, antes de ese punto, ahora veremos dónde está. Antes, cuando tú aplicas tensión y no has llegado a ese punto, estás en comportamiento elástico. Después, ya es comportamiento plástico. El material no recupera su estado inicial. Vale. Se inicia la deformación plástica del material cuando se logra, aquí tenemos tensión, deformación. Ese punto Y dice, a partir de ese punto, que es el de la tensión de fluencia, a partir de ese punto se inicia la deformación plástica. El material deja su comportamiento elástico. El elástico está aquí. Y el límite de comportamiento elástico es el 0,2% de deformación partiendo desde el eje y se lanza una paralela y donde chocan es el fin del comportamiento elástico y el inicio del comportamiento plástico. Y dice, pues a partir de ese punto no volverá a su forma original. Vale, muy bien. A su forma inicial, mejor dicho. Y aparecen deformaciones permanentes a partir de ese punto. Es irreversible, vale, muy bien. Redistribución de esfuerzos es uno de los motivos de esa bajada, pero tampoco tenemos que entrar ahí. Posibles endurecimiento por deformación, que es todo esto, porque es material dúctil. Cuando aumenta la tensión y estás fuera de el comportamiento elástico, es que hay endurecimiento. Eso se ve mejor aquí. Régimen elástico, proporcionalidad, a partir del 0,2% se llega a la fluencia y luego comportamiento de influencia. Entonces aquí ya es comportamiento plástico y aquí empieza el endurecimiento. Y en ese momento empieza ese punto, se llama UTS, que es el máximo esfuerzo que se aguanta antes de empezar a formar el cuello de botella. Antes de que empiece a formarse esto, y como hemos dicho, en este caso K es igual a N numéricamente en la ecuación de Olomon. Pero a ver,
Con el de botella aquí está mejor dibujado. Vale. A ver si hay algo más. Y si no, paro. Y hay que empezar a explicar lo de arriba. Así de forma rápida. Vamos a revisar. Bueno, voy a quitar tachones. Sí, ojo, no veo que hemos soltado nada. Bueno, esas expresiones, mejor verlas arriba. Todas estas. Con gráficos que lo detallan y así no tener que volver a hablar sobre esto otra vez. Aquí, comportamiento elástico, porque hay proporcionalidad, constante de proporcionalidad. Elástico ideal, que relaciona la tensión y la deformación. En material rígido plástico. Plástico ideal es una línea horizontal. Elástico con plástico ideal es juntar esto con esto. Con endurecimiento lineal porque hay una pendiente, como hemos dicho. Elástico, plástico con endurecimiento lineal. O sea, elástico siempre es esto. Bien. Plástico es, si es ideal, tiene pendiente 0. Si tiene endurecimiento, pendiente positiva. Ya está. En materiales dúctiles, pues es Holomón, como hemos visto esta expresión. Entonces, para resumir, elástico es con pendiente, pero parte del 0. Y tiene una pendiente muy alta, para no confundirla con esta. Y el plástico, si es ideal, tiene una pendiente de infinita, que es línea horizontal. Y si tiene una pendiente un poquito ligera, que no llega a ser esta, pues es un endurecimiento. Y luego tenemos la curva suave, que es el material dúctil. Vale. Creo que aquí ya nada. Entonces empezamos en el mejunje. En esa segunda parte vamos a ver los procesos de conformado transitorio, que son dos: forja y conformado de chapa. ¿Por qué se dice transitorio? Por lo siguiente. La zona... Uy, esto es muy grande. La zona de deformación no permanece invariable. No es constante, no es la misma zona de deformación. Quiero decir, tornillos, la forma más fácil de ver esto. Y siempre, por cierto, la fuerza es la fuerza máxima requerida. Entonces, habrá una fuerza, habrá datos instantáneos, porque eso es transitorio, cada instante hay otros datos, entonces los datos son instantáneos y la fuerza máxima sería la fuerza máxima para ese instante. La zona de deformación no es constante, por lo mismo de los tornillos. Si se pone aquí un tornillo y aquí un tornillo, aquí no pasa nada, ni esto baja, ni no hay deformación, ni nada. Aquí lo mismo, en esa matriz siempre se ponen los tornillos en las matrices. Esos son pisadores, no cuentan. Esta sí es una matriz, es un cilindro que ejecuta la conformación de chapa. Si aquí ponemos tornillos, aquí no va a pasar nada. A contrastar con lo estacionario. Estacionario quiere decir que es un proceso que los datos son
los mismos siempre. ¿Por qué? Porque si en la matriz aquí se pone tornillos, todo esto va a funcionar perfectamente. Aquí lo mismo, porque la zona de variación, no, zona de deformación es constante, que es lo que dice aquí. La zona de deformación invariable, no varía. Entonces, si hay una zona de deformación variable, es esto. Si no es variable, es esto. Vale, nos vamos a concentrar en forja, deformación de chapa, y además, si os acordáis, aquí deformación de chapa tenía la relación área-volumen muy alta. Es la única diferencia. Bueno, empezamos con forja. Y la forja se divide, pues, según ese esquema, en otros procesos que nada, principalmente forja con estampa y forja libre o sin estampa. Bien, ¿qué diferencia hay? Pues la que tiene estampa se genera el negativo de la pieza. Por ejemplo, aquí tenemos estampa sin rebaba. Y aquí tenemos estampa con rebaba. Ahora veremos la diferencia, pero vamos, la estampa es que, de forma resumida, el material está rodeado por una matriz, no como el caso de la forja libre, que el material no está rodeado, porque aquí está el aire, por ejemplo. Bueno, la matriz produce el negativo de la pieza para formas complejas, muy alta precisión, gran número de piezas, y como hemos dicho, tiene rebaba y sin rebaba. Sin rebaba quiere decir que no hay canales, es simplemente matriz que rodea todo el material. Esto es un proceso más económico y requiere un diseño de matrices que aguantan mucha precisión y mucha presión. Vale, y un control exhaustivo de variables. Pues rebaba es básicamente esto. Esa es la rebaba. Es una matriz de dos partes. Entre ellas, pues cuando se juntan se forma la rebaba, que es esa zona que se llama canal de rebaba. Ese canal pues provoca resistencia al flujo. Este paso de donde tiene que ser estar el material al canal de rebaba, pues genera presión. Esa presión aumenta el relleno del interior de la matriz. Bueno, aumenta la presión y facilita el llenado, pues, del material en la matriz. Ecuaciones. Aquí, como veis, la altura pues no es una altura definida, ¿no? Porque la altura aquí en el canal de rebaba es baja, la altura aquí es alta, entonces hay que hacer una altura media. La altura media es el volumen. El volumen se conoce partido por la área proyectada. Y el área proyectada, ¿cómo es? ¿Qué área es? Es el área total que incluye la rebaba. Bueno, altura media tenemos aquí, volumen, área proyectada. Bien. En todas las ecuaciones de forja, se rebaba o correbaba, se rebaba, la fuerza es área por Y. Y, como hemos dicho antes, pues es la tensión de fluencia. No media, no media. Estamos en transitorio, no en estacionario. Esto es transitorio. Hay una I para cada instante. En estacionario hay una I media. Eso es muy importante. Vale. En este caso, pues tenemos que multiplicar por una K,
que es una constante y varía en función del tipo de rebaba, por lo cual este método es semi-empírico, porque incluye cosas experimentales y cosas teóricas. Pero bueno, esto es una función de la deformación, y la deformación, esta es logaritmo neperiano de la altura media partido por la altura inicial, ¿vale? Y la altura media, como has visto, pues viene del volumen partido por la área proyectada. No es nada difícil, al menos hasta aquí. Bueno, hemos visto, como hemos visto acá, pues simples, sin rebaba, con rebaba, compleja, con rebaba, etcétera. Todo lo que hemos visto. Ahora, veremos las ecuaciones y luego la teoría. Las ecuaciones me las voy a poner aquí. Eso es literalmente lo que hemos visto otra vez. F es igual a A por I. Si queréis acordar de eso de alguna forma, es que si pasas la A, la área aquí, fuerza partido por área, presión, pascales, es igual a pascales, ya que esto se mide en pascales, la tensión de fluencia. Entonces, fuerza es igual a por I. Esto es en axisimétrico. En deformación plana, esta es una S, que es la tensión, la tensión de fluencia en deformación plana. Relación entre ellos, I por 1,155 es igual a S. Vale, y eso es método de deformación homogénea. Aquí no se incluye la pérdida de energía por rozamiento, por ejemplo. Entonces, si incluimos esto, hay que multiplicar por 1 más coeficiente de rozamiento y altura, y una acá. Esa acá es 2/3 de radio en caso de cilindros, o es B, que es en axisimétrico, y en forja esto es W, esa es la longitud, esta es H y esto es P, que es el espesor, bueno, la anchura. El espesor es H, que es la altura. Vale, y las presiones de contacto, ahora veremos esto con detalle, pero básicamente es esto. Bueno, eso es lo mismo. Bueno, esto es lo mismo, y luego multiplicar por 2 y luego multiplicar por R0 menos R, o en caso de deformación plana, pues B partido por 2 menos X. Bueno, la forja libre se divide en dos: en recalcado y en despaste. Vamos a ver primero el despaste. El despaste aumenta la longitud, por lo cual aquí esa W, la que hemos dicho que es esto, aumenta. Eso es para áreas muy grandes. Bueno, si esto es muy alto y aumenta, pues el área es muy alta, porque el área en ese caso es esto por esto. Y sin grandes fuerzas, y es un proceso incremental. Aquí no hay ecuaciones. Una cosa que mencionar, que es la forjabilidad, que es la capacidad del material de ser forjado. Y aquí, pues cuanto más caliente necesita estar, pues menos forjable es. Bueno, donde sí que hay ecuaciones y donde hay que recalcar es en recargado. ¿Qué es esto?
Esa ecuación la hemos visto, como veis aquí pone en instantáneo, en instantáneo, en instantáneo, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque eso es transitorio. Entonces, todo es instantáneo. Aquí cuando no te lo pone a altura o anchura, pues es en instantáneo también. Como hemos dicho que en ese caso, hemos dicho que en el despaste, la W, que es la altura, bueno, la longitud, aumenta. En el recalcado, en el que vamos a recalcar las ecuaciones, esto es constante. Si eso es constante por conservación de volumen, HI por PI, eso es constante por conservación de volumen. Entonces, siempre tenemos que acordar de que esos dos, el que aumenta, el otro disminuye. Esas ecuaciones las hemos visto y esto se ha hecho con los ejercicios, entonces no me voy a meter más. Pero básicamente indicar, bueno, todo eso lo hemos visto, eso es la correlación que he mencionado, aquí nada nuevo. Con formado de chapa, que es la otra parte de lo transitorio, se verá pues 3 operaciones: corte, plegado, eso es corte, eso es plegado y eso es embutición. Empezamos con corte. Corte básicamente se divide en 3, que es cizalla, cuando las piezas o la chapa es de gran longitud, cizalla, y punzonado y troquelado. Aquí se ve mejor. Punzonado es cuando la pieza es la que tiene el agujero. Troquelado es cuando la pieza es el agujero. Y el corte, pues aquí la fuerza también es la fuerza máxima, porque aquí, si se acuerdan, hemos dicho fuerza máxima tanto en forja como en chapa. Bueno, aquí tenemos un resumen, ahora volveremos a la ecuación de la fuerza, pero vamos como un resumen general. Pues el conformado de chapa se concentra en corte y el corte no es un proceso de conformado por deformación plástica, sino es de corte, pero da igual, está aquí. Doblado y embutición y todo lo demás fuera, al menos para ecuaciones. La fuerza máxima para corte es 0,7. Bueno, vamos a hacerlo abajo porque para que no parece que es que lo estoy copiando. La fuerza máxima es 0,7 por la UTS, que es lo que hemos visto antes, que es este punto, por la longitud del corte, por T, que es el espesor de la chapa. Con un poco de análisis dimensional, sabemos que esto se mide en pascales, que es newtons partido por metros cuadrados. Esto y esto son unidades de longitud, por lo cual son metros por metro, metro al cuadrado, metro cuadrado con eso se va. Esto se multiplica por un número que no tiene unidades y nos quedamos con newtons. Entonces está bien la ecuación. Subimos y sorpresa, está aquí. Sí, aquí tenía una duda, que sí es la fuerza máxima y sí es la fuerza máxima. Bueno, vale, el doblado es, pues como se indica, doblado. Doblado, cuando se dobla el material, pues hay una zona de compresión del material que está en el interior del doblado y zona de expansión del material o stretching que está pues en esa parte externa. El radio de doblez, que son las características más importantes, o sea, las variables más importantes del proceso de doblado. El radio de doblez es básicamente desde donde el material se puede dibujar en él una línea paralela a su eje. Pues aquí tenemos un eje y aquí tenemos un eje. Pues aquí, como veis, esto dispara y aquí pues esto ya dispara. Entonces desde ese punto a ese punto se cogen líneas perpendiculares y donde se cortan
se calcula el radio. El radio que es, pues básicamente esto. Hasta la mitad de... Hasta el eje neutro, si se puede decir. El eje neutro que se permanece constante, ¿no? Porque en un lado se comprime, en el otro lado hay stretching. Pues hay un punto en el que no hay variación. Y el ángulo de doblez, pues es ese ángulo que está entre los dos radios. Vale. Hay una recuperación elástica después de doblar y es básicamente la variación del ángulo partido por el ángulo inicial. Eso se debe a que el módulo elástico E es finito. Vale. La fuerza aplicada en el doblado se puede aprender de esto. A ver, vamos a coger esto y lo vamos a modificar. Aquí es el corte y lo vamos a modificar. 0,7 por UTS por T por L. Vale. En doblado nosotros doblamos debajo de una matriz. Y aquí ponemos la chapa. Pues este espesor hay que dividir esto por el W. Bien. Y luego, no es UTS, sino que tensión de fluencia. Y como hemos dividido por W, tenemos que aumentar uno de los dos. Vamos a aumentar el espesor de la chapa y ya tenemos la ecuación del doblado. Vale, y la fuerza es lógicamente máxima porque como todo lo que estamos mirando estamos en transitorio, entonces todo es al instante, en instantáneo, y la fuerza es máxima para ese instante. Y nos queda el que es más jaleoso, que es embutición. Embutición es básicamente, tenemos un cilindro que tiene su radio P, radio de prensado, si queremos llamarlo, o punzón, y tenemos radio de dice, que es la matriz. Es básicamente esto, baja y empuja esa chapa para abajo. Entonces la distancia entre la pared del punzón y el dice, esta es la holgura. Esta holgura, si es C, si es menor que entre el 7% y el 14% de el espesor de la chapa, pues el material se corta, el material se daña. Y esto lo pone por aquí. Aquí se corta si está entre 7 y 14% del espesor de la chapa. Vale, esto está visto. Si la pieza final que se obtiene aquí, la pieza final, la que sale de aquí, es un vaso, pues la chapa inicial que hay que introducir es un disco, y si es una caja, por lo cual incluye esquinas, pues hay que introducir una pieza con polígonos. Vale, los pisadores a veces hace falta ponerlos y a veces no, pero vamos, en todo caso la fuerza del pisador, si se aumenta, si esto pisa mucho, esta chapa no puede salir, se agrieta. Y si el pisador casi no pisa nada, esto se introduce mucho cuando pasa el tiempo y se generan pliegos. En cuanto a cuándo hace falta pisador y cuándo no, pues antes hemos dicho lo de la holgura, que es entre el 7 y el 14% de el espesor de la chapa. Hemos dicho que esto es así, pues es lo mismo, pero con otros números. El diámetro inicial de la chapa, que es desde aquí hasta aquí, que es este número, es más grande que el diámetro del punzón, porque el diámetro del punzón es desde aquí hasta aquí. Pues este número, si es menor que 5 veces el espesor de la chapa, no hace falta pisador. Si esto no se cumple, hace falta pisador. Vale, esos ángulos que están aquí, el del punzón y el del dice o la matriz, si son
Los radios, si son muy pequeños, quiere decir que esto es recto, pues se rompen las esquinas. Y si esto es muy grande, el radio es muy grande, el material pues se pliega porque tiene mucho espacio libre aquí para jugar. TS espesor de chapa, todo esto lo hemos visto. No me falta nada que no sea, bueno, D partido por DP tiene tiene nombre que es límite de embutición para no llegar a producir grietas. LDR me hace gracia porque LDR en electrónica es otra cosa. Bueno, la fórmula máxima, he venido aquí porque es esta literalmente otra vez modificada, pero es la misma. Tenemos UTS, pues UTS, aquí estoy hablando sobre embutición. Y voy a utilizar la fórmula del corte porque son las mismas. UTS es UTS. Espesor de chapa es espesor de chapa. Longitud de corte aquí sería otra cosa. Es la longitud en el que afecta el cilindro. ¿De qué estoy hablando? De pi r al cuadrado. Pero esa es área. Estoy hablando de 2 pi r. Es la longitud que tiene los paredes del cilindro. Y aquí podemos cambiar, quitar estos dos y este R por diámetro por el punzón. Vale. Esto es L, entre comillas. Pues tenemos UTS, tenemos UTS, tenemos T, tenemos esto. Pues aquí solamente lo que cambia es el 0,7. El 0,7 hay que multiplicarlo, bueno, hacer esto menos 0,7. Ya tenemos la otra ecuación. Voy a borrar esa chapuza y lo vamos a ver arriba. Y aquí está. Bueno, ves, aquí había una cosa al revés. Vamos a memorizar eso de alguna forma mejor. Aquí en el corte el 0,7 es positivo. En embutición el 0,7 es negativo. Y así se acuerda del todo bien. Y esta es la única diferencia. Vale, bien. Una cosa aprendida mejor. Vale, con eso acabamos todo el lado derecho del gran esquema de las cosas. Y ahora falta el lado izquierdo, que son todas esas cosas que son casi lo mismo pero diferente, y es en estacionario. Esa va a ser la última parte del temario en la que se verán los procesos de conformado en estacionario. Quiere decir que la tensión de frecuencia es la tensión de frecuencia media, y en caso de Holomón, en caso de que la tensión se comporta con endurecimiento en función de la ecuación de Holomón, pues se obtiene personalizando la ecuación de según esa forma que se puede observar. Para resumir, lo vamos a hacer y vamos a repasar la última y la única otra integral que hay que saber de memoria. A ver, esto es aquí para que no parezca que estamos copiando. La tensión de fluencia media es igual a una división de la inversa de la deformación final menos la deformación inicial, multiplicado por límite final, que es la deformación final, deformación inicial, y porque es la media en función de la deformación. Y luego esto puede ser de esa forma. Y si se estudia pues dentro. Y esto es esto. La última otra integral, que es una de
la energía de formación homogénea, si se acuerdan, era 0, y de formación en un instante determinado de la tensión, y siempre pues si tenemos deformación, y aquí se aplicaba Oromon en este caso, que sería pues lo mismo, ¿no? En otro caso, bueno, en este caso pues esto se suma más 1 y se partido por n más 1, ¿no? La integral de una constante. Hay otros casos que te dice pues en lugar de Oromon aplica por ejemplo, eso es un simple recordatorio, dice aplica Litwich, por ejemplo, pues sería esto para básicamente si se separa la integral esta pues en 2, ¿no? Ya está, esta es una constante como esta y ya está. Bueno, volviendo al tema, recordamos que los procesos en estacionario tienen dos cosas. Por ejemplo, la zona de deformación es invariable, o sea, zona de deformación varía. Aquí sí y aquí no. Es que, por ejemplo, la zona de deformación es esta, aquí es esta y aquí es esta. Y esos tres comparten que la relación área partido por volumen es muy baja. Lo comparten con la forja, como hemos visto antes. Bueno, empezamos por el estirado. Bueno, en el estirado la matriz la llaman hilera. O sea, en este caso esto tiene un nombre especial que se llama hilera. Se realiza en frío y cuando se aplica un alambre se le nombra el trifelado. Eso lo veremos aquí en esta figura abajo. Límite de estirado: no se puede superar la tensión de fluencia, porque cuando se supera la tensión de fluencia, como se ha visto antes, pues se empieza a fluir plásticamente el material. A partir de ese punto no se puede llegar en las deformaciones de estirado. Ahora veremos matemáticamente cómo se hace. Pues estos procesos de estirado se aplica para 4 casos: tubo, en el que no hay teoría; alambre terifilado, que en el alambre pues lo que se quiere es reducir la sección y se realiza mediante varias pasadas; en barra, comparte con alambre que es axisimétrico, quiere decir un cilindro; y la pletina pues es de formación plana. En ese caso, pues como hemos visto, eso se aplica tensión de fluencia axisimétrica, tensión de fluencia en deformación plana. Esta es esta multiplicada por 1,15. Bueno, en caso de barra o pletina, lo que se quiere hacer es aumentar la resistencia mecánica y aumentar la exactitud dimensional, y se realiza mediante una única pasada. Vale, ese ángulo, que es el ángulo de deformación, es el mismo que este. Se aplica la tensión, muy importante, a la salida porque es estirado,
Por lo cual, en las fórmulas de la fuerza se pone el área de la salida, el área final, porque la tensión es a la salida. Eso es muy importante. La ecuación de la fuerza, en caso, vamos a ver ya todas las ecuaciones. De hecho, voy a irme lejos y vamos a escribir todo. La fuerza es igual y la área de la salida, vamos a hacer un árbol mejor. La fuerza en estirado y extrusión. ¿Por qué? Porque son las mismas, varían un poco. Y luego, dentro de ese árbol de estirado tenemos análisis local de tensión, que esto incluye rozamiento y método de deformación homogénea, en el caso en el que el rozamiento es cero. Y luego, esto lo vamos a copiar-pegar. Bueno, mejor seguir y luego copiar-pegamos más cosas, porque como hemos dicho, estos dos comparten muchas cosas. Método de formación homogénea, fuerza es igual área final de la salida por la tensión media por logaritmo neperiano de área inicial partido por área final. En este caso el logaritmo neperiano la verdad da igual porque solamente cambia el signo, o sea, no cambia el número. Hacer un valor absoluto ya da igual que poner arriba o abajo. Eso es axisimétrico. Y si es de formación plana, pues es esto. En análisis local de tensión, el área, por ejemplo, hay que tener un poco de cuidado y hacer las cosas bien. En un cilindro es muy fácil. Es muy visual. ¿Dónde está el área? Es esta. En una pletina, el área es el área al que se aplica la reducción. Es esta. H por B. Bueno, análisis local de tensión. Aquí se aplica, voy a borrar esto. Aquí se aplica pues la fuerza es igual al área inicial. Bueno, final quiero decir porque estamos en este lado. 1 más B partido por B, esto multiplicado por 1 menos 2B estirado, quiere decir aquí es lo único que cambia, o sea, el dibujo que he borrado esa es la área final, esa es el área inicial. En esta ecuación se pone arriba donde se aplica la fuerza. Aquí donde se aplica la fuerza. Aquí, ¿no? Pues nada. Radio final. Radio inicial. Quiere decir, en extrusión. Bueno, pongo también. Aquí, perdona. Me falta esto. Eso es axisimétrico. En deformación plana, eso sería pues lo mismo. Final 1 más B partido por B. Bueno, por cierto, B es igual coeficiente de rozamiento por cotangente del ángulo de la matriz. El cotangente que es, para no liarlo con arcotangente, que es 1 partido por la tangente del ángulo. Vale, esto multiplicado por 1 menos lo mismo. H
final, vacío por H inicial. En ese caso, pues no son 2B, es un B a secas. Vale, la única diferencia entre esto y esto es que podemos copiar todo. Copiar y le pegamos aquí. Y va a ser válido. Bueno, así. Va a ser válido menos una cosa. Aquí es al revés. ¿Por qué? Porque en la matriz ¿dónde se aplica la fuerza en la extrusión? Aquí. Entonces, si se aplica aquí, hemos dicho que lo de arriba es donde se aplica la fuerza. Pues aquí sería radio inicial, radio final y radio inicial. Aquí, pues, altura inicial, altura final. También esto, inicial, porque la fuerza se aplica al inicio. Y ya está, tenemos ambas ecuaciones. Es tan simple como esto. Bueno, entonces ya, bueno, primero podemos borrar todo esto. Y volver a lo de arriba. ¿Y qué dice lo de arriba? Bueno, hemos visto todas esas divisiones, hemos visto esto. La reducción siempre es la variación. Reducción siempre es la variación de lo que sea, partido de lo que sea al inicio, en este caso pues sección. Área inicial menos área final, partido por al inicio, área inicial. Aquí ese número mejor se quede positivo. Esto es más grande que esto, entonces esto queda positivo. La variación de área es área inicial menos área final. Pues así si lo ponemos al revés, la área final es más pequeña, esto queda negativo. Un jaleo. Todo esto lo hemos visto, nos lo vamos a saltar. Todo esto lo hemos visto, los ángulos todos los hemos visto. Ese es un desarrollo un poco más complejo, nos lo vamos a saltar. Pero básicamente indica que cuando se aplica tensión de estirado, que es esa parte que hemos visto, hay que sumarla la tensión de retroceso, que es básicamente una tensión que se genera pues como una resistencia al transporte, al movimiento del fluido, bueno, el fluido del metal. Y es básicamente esa tensión multiplicada por esa componente de la ecuación que hemos visto antes. Pero bueno, eso no es tan urgente. Y bueno, aquí tenemos un método de Siebel, que es cuando hay demasiada deformación debido a gran ángulo de deformación, aparte de la deformación homogénea y la deformación o la energía que computa el rozamiento, pues hay que tener en cuenta la distorsión interna, es el trabajo redundante. Y pues tenemos esa expresión bonita que primero aquí habla sobre la deformación homogénea que hemos visto antes, y luego esta que relaciona el rozamiento con la distorsión interna. Pero eso no hay que saberla de memoria. Vamos a saltar la laminación y vamos a ir a la extrusión, y aquí la hemos introducido. La extrusión, pues esto tiene una relación que es la relación de extrusión, que es algo parecido a la reducción, pero la relación de extrusión relaciona el área inicial y el área final, tan simplemente como esto. Y luego, cada vez que sea el material más blando,
menos es la reacción de extrusión. Por ejemplo, esa varía entre 10 y 100. Para aceros es 20 más o menos, para aluminio, que es mucho más blando, es 60. Entonces, quiere decir que se puede reducir 60 veces el área cuando es aluminio y 20 veces cuando es acero. Luego tenemos, es la misma fórmula de antes, es la misma, exactamente la misma. Se cambia solamente, pues, la K que se pone en lugar de la tensión de fluencia, esa expresión, y la de arriba son las mismas. De hecho, lo voy a hacer, es, bueno, copiarla pero sin la P. Copiar, subimos arriba para fines comparativos. Eso, por ejemplo, eso es un método semi-empírico 1, hay otro arriba. Ese también computa la deformación interna. Ahora lo explico mejor. A ver. Fuerza. Área final, porque vamos, que he copiado la ecuación del laminado, del estirado. Pero vamos, eso es área final. Y es, bueno, quiere decir área inicial. Pero vamos, como es la misma expresión, da igual. Lo importante es lo que quiero comentar ahora. Aquí área logaritmo del pereno de área inicial del partido por área final, eso está bien. Lo único que cambia es que aquí se aplica un número constante, que es una media, y aquí se aplica lo que hace esa ecuación semiempírica. Es un dato obtenido experimentalmente, es la única diferencia. Y eso varía en función de la temperatura y se obtiene una I llamada K en función de, pues, los parámetros de la operación, en función de la temperatura, que eso estaba cortado, en función de la temperatura I y el material. Vale, pues se borra todo esto, se borra esto y esto. Aquí una comparación muy sencilla, que es lo que hemos visto antes. Comparación entre extrusión y estirado. Es que estirado se aplica la presión aquí y extrusión en la entrada. Hay tres componentes de tensiones, que es la tensión de estirado, tensión de extrusión, y se hace una simplificación de que la tensión radial y circunferencial es la misma, aunque no es la misma, porque la tensión radial tiene dirección hacia el centro y la tensión circunferencial es tangente a la superficie. Y la longitudinal, que es la que calculamos. Pero vamos, esto te dicen aquí que es lo mismo, pues nada, es lo mismo. Todo esto lo hemos visto antes, abajo, todo eso lo hemos visto, entonces no lo voy ni siquiera a mencionar. Y vamos a ver el método semiempírico 2. Método semiempírico 2 te dice que, bueno, semiempírico porque computa la deformación interna. Y te dice que A y B son constantes empíricas que dependen del semiángulo y suelen tener esos valores. Vale, muy bien. Y en extrusión indirecta es este valor, en extrusión directa es este valor. Eso es lo único importante. Como veis, la extrusión directa necesita más presión. ¿Por qué? Porque hay una figura que echo de menos aquí. Bueno, echo de menos porque esto no lo he dicho. Me lo salté. La extrusión, pues
utiliza o herramienta rígida o fluido de trabajo. Cuando es fluido de trabajo se llama hidrostática y se utiliza fluido incompresible para realizar la extrusión, y eso es cuando hay muy poco de deformación y el material es frágil, porque si no se rompe. Y pues extrusión en la que se emplea una herramienta rígida. Perdón, aquí el material es frágil porque se rompe. Luego extrusión con herramienta rígida en la que hay 3 secciones: directa, indirecta y por impacto. Por impacto se realizan piezas sueltas con buen acabado superficial y bajo espesor. Directa e indirecta se utilizan para perfiles largos de sección constante, y la única diferencia es esta: en la extrusión directa, el disco de presión empuja el material frente a la matriz mediante el punzón. En la extrusión inversa, el punzón empuja la matriz hacia el material. ¿Qué es la diferencia? Aquí este material se va desplazando y va chocando contra esa pared. Aquí ese material está parado y no choca contra nada que no sea la matriz. Aquí el punzón y la materia tienen sentido opuesto porque, perdón, sí, el punzón va en ese sentido y la materia va en ese sentido. Aquí punzón y materia van en el mismo sentido. Vale. Pues aquí la diferencia, que está en blanco entre ambas presiones es la que se pierde por fragmento. Vale. Ahora vamos a ver lo último, que es el laminado. El laminado pues necesita un poco de imaginación. El laminado se hace laminado de forma, que no vamos a meternos en ello, y laminado según la temperatura. Bueno, el laminado de forma es laminación plana o de forma. Forma es hacer, por ejemplo, las chapas estas que tienen esta forma. Y laminado plano pues es para reducir el espesor, por ejemplo. Y laminación con la temperatura, primero normalmente se hace en caliente y luego en frío. En caliente es laminación dúo, aumenta la resistencia, aumenta la homogeneidad. Esto no me lo creía, la verdad. Aumenta la homogeneidad y reduce el tamaño del grado y aumenta la resistencia. La resistencia está 2 veces, pero tampoco me la creo. Y laminación en frío, eso sí que aumenta la resistencia al aumentar la tensión de fluencia. Esta axisiométrica o la de deformación plana. Pero bueno, esto, sí, primero caliente, luego frío. Bien. Ahora vamos a dibujar un poquito. Tenemos un cilindro y un cilindro. Esto es área inicial y eso es área final. Una de las simplificaciones, primero dibujamos esta área que le llamamos L, que es el arco de contacto. ¿Cómo se calcula esto? Es mágicamente la variación de longitud, o sea, h final, h inicial. La diferencia esta multiplicada por el radio. ¿Qué radio? Este radio. Bien, más cosas mágicas que hay que saber. Es que la fuerza aquí se aplica
En realidad la fuerza es paralela al radio, pero simplificando se aplica como si fuera perpendicular al eje de, de- del material laminado y se aplica en el punto neutro. ¿Qué es el punto neutro? Es el punto en el que aquí, bueno, eso tiene una velocidad inicial o velocidad de entrada. Eso tiene velocidad en cuanto al radio y velocidad de salida. Lógicamente, la velocidad así va aumentando porque hay más materia. Aquí es la misma materia pero más larga. Entonces, para que no haya discontinuidad, esto es más rápido. Entonces, velocidad de entrada, velocidad en el radio, velocidad de salida. ¿Qué pasa cuando hay diferentes velocidades? Pues se genera choques de velocidades. Quiero decir, eh, choques, a ver, la palabra adecuada, resbalatorios o choques cinéticos. Aquí tenemos una fuerza de rozamiento en ese sentido y aquí tenemos una fuerza de rozamiento en ese sentido. Vale. En ese punto neutro se aplica la fuerza. Teoría. ¿Verdad? No es, pero teoría. Bien. Entonces, eh, por cierto, la reducción máxima es igual a aquí. Aquí ven que eso no cuadra porque si estos metros y estos metros al cuadrado y la longitud no puede ser metros al cuadrado, entonces nos falta una raíz. Vale, reducción máxima es la variación de h por u al cuadrado. Bueno, no, que es el coeficiente de rozamiento, también por la mágica. Bien. La fuerza es igual a área por tensión de frecuencia media. ¿Y área qué área? Pues vamos a imaginar esto de otro aspecto. El área es esto, que es el espesor. Hay que tener cuidado porque antes hemos dicho que W es la profundidad y aquí es el espesor y esta es la longitud de arco. Pues esa área es el W. Y hay un señor majo que dijo, en caso de que haya recibimiento, pues multiplicar eso por 20% más. Pues muy interesante. Vale, esa es la fuerza. Vamos a aplicar el caso normal, que no tiene rozamiento. Pero luego sí que tiene rozamiento. Pero bueno. Tenemos, esta es la fuerza. Vale. El momento que es la fuerza por la distancia A. Esa distancia A, hay dos de ellas, porque las fuerzas son de dos cilindros. Pues el momento es A por 2 por F. Mágicamente también esta distancia es 2A y le llaman, bueno, la podemos llamar cualquier cosa. A ver, arriba, que le llaman L también, para generar más confusión.
qué llaman eso? L. No lo sé. Y el código de contacto es L. Yo sinceramente cada día entiendo menos cosas. Ese es el señor iluminado que dijo Orban. Dijo multiplicar por 20% más y ya tienes conocimiento. Lo que no entiendo es esto. ¿Por qué llamas las cosas por las mismas letras? Simplemente para generar confusión. Bueno, esa L la vamos a llamar L' para no liarlo más. No, todo esto no era. El de prima. Vale. Y la potencia en vatios se mide como momento por la velocidad angular. Y esto es momento por 2pi. Eso es 3,14. N partido 60. Eso es RPM. Revoluciones por minuto. O podemos aplicar esto es igual velocidad de R partido por radio. Bueno, cosas. Bueno, el caso. Estaba revisando y... A ver, si se aplica la fuerza... Si se aplica la fuerza, es normal que se mida esa área, ya que la presión es fuerza partido por área al que se aplica. Y si no cogemos esa área, lo que cogeríamos es esta área y sería muy raro, ¿no? Porque la presión se aplica a todo esto, no solamente a esto. O sea, la fuerza es perpendicular. Es como si en extrusión aplicamos esa fuerza. No tiene sentido. Bueno. El caso. El laminador trío que se llama inversor. El laminador cuatrio hace altas reducciones a altas velocidades. Se trabaja en continuo. Se llama tándem. Y el clúster, pues hay varios cilindros de reducción y disminuye el radio, por lo cual disminuye la fuerza necesaria y además, como son pequeños, tiene fácil sustitución, se trabaja en frío para láminas delgadas para aumentar su resistencia. Y con eso acabamos esto.